Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista, donde estudiamos todos la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro Salvador y gran Dios Jesucristo. Queremos aprovechar esta ocasión también para invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que puedan compartir este material. Así, de esta manera, esta plataforma va a crecer y vamos a alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este canal, donde el objetivo es que usted y yo podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que son parte de este canal. En esta ocasión, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, poder estudiarla, poder aprender más de ella. Te pedimos, Señor, humildemente que nos des sabiduría, discernimiento, conocimiento para que podamos entender tu palabra y podamos obedecerla. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje detrás de una pantalla, que ellos, Señor, sean edificados con el conocimiento de tu palabra. Bendice a tus siervos, Señor, porque reconozco sin tu sabiduría es imposible que tu siervo pueda darse a explicar y pueda exponer esta presentación. Así que, Señor, te pedimos de que nos acompañes en esta ocasión, que tu Santo Espíritu sea el maestro de esta clase, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos y hermanos, quiero que tomen su Biblia porque vamos a profundizar en la palabra de nuestro Dios. Siempre hemos dicho, hermanos, que en este canal no se hacen sermones, sino que son clases, estudios profundos y sólidos de la Biblia. Porque lo que nos interesa a nosotros en este canal es que usted y yo podamos crecer en conocimiento, que conozcamos lo que dice el texto bíblico. Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que otro dice, por las palabras halagüeñas que otro dice. Pero eso no debe ser así. Nosotros debemos de dejarnos guiar por lo que está escrito, por un así dice Jehová. Hermanos, quiero que tomen su Biblia y se concentren, porque necesito que se concentren, porque vamos a hacer una hilación de textos bíblicos, porque queremos presentar de qué manera Dios llama a sus hijos que están en Babilonia. Y vamos a usar como base Juan 10:16. Quiero que tomen su Biblia y anote, si no son ágiles en buscar los textos bíblicos, tome papel y lápiz, anote las citas bíblicas y después, cuando termine el estudio, usted puede corroborarlas para ver si lo que decimos en este canal es cierto o es falso. Juan 10:16, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz. Noten que para que vengan esas ovejas que están en otro redil, la clave es que oirán la voz de Jesús, oirán mi voz y habrá un rebaño. Noten que no se van a quedar allá donde están en ese redil ajeno. Noten que cuando escuchen la voz del maestro, del pastor, saldrán de ese redil que es el incorrecto y vendrán al redil del pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Es importante, hermanos, que cuando leemos el texto bíblico lo podamos discernir y entender qué está tratando de decir el maestro. Y lo vamos a leer otra vez para que ustedes puedan captar el mensaje. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Noten que hay dos rediles. Un redil que es el incorrecto, pero cuando escuchen la voz del maestro, del pastor, saldrán de ese redil y vendrán a otro redil
y habrá un rebaño. No van a haber dos rebaños, un rebaño y un pastor. Noten que el verbo haber está en futuro. Habrá un rebaño. Vamos a ver por qué está en futuro. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que aplicar un principio exegético. La exégesis, hermanos, es una palabra griega que significa literalmente significa extraer de. Eso significa la palabra exégesis. Esa palabra se usa en teología para describir un estudio serio de un texto bíblico, la exégesis. Está la otra palabra que es similar, pero que significa diferente cosa, la eisegesis. La eisegesis es lo contrario de exégesis. Significa insertar algo en el texto que el texto no dice. Entonces hay que tener cuidado en saber hacer la diferencia entre exégesis y lo que es una eisegesis. En este estudio vamos a hacer una exégesis, un estudio serio de Juan 10:16, porque necesitamos conectarlo con Apocalipsis y la salida de Babilonia. Así que quiero que se concentren, hermanos, porque esta es una clase de profecía bíblica. Es interesante que todo texto bíblico tiene su significado exegético, su significado nativo. ¿Por qué Cristo dijo estas palabras? Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de llamar o traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuál es el significado nativo de este texto? Es interesante que estuve investigando otras referencias bíblicas y lo que dicen algunos comentarios sobre este texto. Y es interesante que este texto de Juan 10:16, recuerden de que estamos haciendo un estudio serio de Juan 16, este texto posee una doble aplicación. En profecía o en teología le llamamos a esta clase de textos bíblicos textos con doble referencia, o sea, tienen doble aplicación. Este texto, en primer lugar, se refiere a la nación de Israel como el redil, y las otras ovejas que no eran del redil, cuando Jesús habló estas palabras, se refería textualmente a la nación de Israel como el redil. Y las otras ovejas que no eran de ese redil, o sea, de la nación de Israel, eran los gentiles, que más tarde Dios iba a llamar a los gentiles para que los gentiles, a través de la proclamación del mensaje del evangelio, a través de los apóstoles y sus discípulos, y así de esta manera Dios llamaría a los gentiles para que formaran parte de un solo rebaño. El Israel de Dios, el redil de Dios, el rebaño de Dios en este contexto iba a estar formado de judíos convertidos y de gentiles convertidos. Iban a ser un solo rebaño, un solo redil, y iba a haber un solo pastor que era Cristo. O sea, las otras ovejas en este contexto eran los gentiles que para ese entonces no habían sido llamados a través de la predicación del evangelio, a través de los apóstoles. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Noten cómo dice, comentando sobre Juan 10:16, dice: se trataba de los gentiles, las otras ovejas. Isaías había predicho que el Mesías sería luz a las naciones. Jesús declaró que él mismo era aquella luz. Él era la luz no solo de la nación judía, sino de todo el mundo. Porque el evangelio no solamente iba a ser para Israel,
Israel solamente iba a ser el portavoz de Dios para que Israel proclamara el evangelio a todas las naciones y así formar un solo rebaño. Y esta era la promesa que se le dio a Abraham cuando fue llamado de Ur de los Caldeos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente de Abraham era Cristo, según Gálatas 3:16. Y sigue diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesús. Cuando los gentiles ocuparon su lugar en el reino espiritual, muchos de los judíos serían rechazados como nación. La enseñanza de Jesús era explícita en cuanto a este tema, aunque no fue claramente entendida. La verdadera condición de los gentiles en la iglesia primitiva fue algo muy discutido. Y se cita lo que pasó en el concilio de Jerusalén en el año 31, y eso está en Hechos capítulo 15. Se le conoce como la primera conferencia general que hubo en el año 31. Interesante. El tema fue discutido sobre si los gentiles debían ser circuncidados o no para ser salvos. Y la conclusión que llegaron los discípulos es que los gentiles por la fe habían sido aceptados como parte de la ciudadanía de Israel. Interesante. Habrá un solo rebaño. Por eso es que Jesús dijo, habrá. El verbo haber está en tiempo futuro, porque para ese momento el evangelio no había sido transmitido a los gentiles. Había una profecía de Daniel 9 de las 70 semanas que iban a ser determinadas para el pueblo de Israel. Estas 70 semanas culminaron en el año 34. Su inicio fue en el año 457 a.C. y culminaron en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Fue en el año 34 donde el evangelio se empezó a proclamar a los gentiles, porque los gentiles también eran esas ovejas que iban a escuchar la voz del pastor e iban a venir al rebaño, al redil, e iba a haber un solo pueblo, porque el objetivo de Dios es que los gentiles también sean salvos, igual como Israel nativo. El verdadero pueblo de Dios, según la Biblia, está compuesto de judíos, pero convertidos a Cristo, no solamente por pertenecer a una nación o por tener sangre de Abraham en la vena. El verdadero Israel está compuesto de judíos convertidos y de gentiles convertidos a Cristo. ¿Dónde dice eso? Noten lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28 al 29. Gálatas 3:28 al 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Noten lo mismo que dice Jesús en Juan 10:16, habrá un rebaño, porque en el rebaño de Cristo no hay selección, no hay preferitismo, no hay favoritismo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Un solo pueblo. Y es interesante, hermanos, que cuando lo vamos a la Biblia, estas palabras de Cristo se cumplieron al pie de la letra. El apóstol Pablo expresa en su carta a los Efesios de qué manera Dios compone su rebaño. Noten lo que dice Efesios 2, versículos 12 al 14. Recuerden de que estamos conectando todas estas citas con Juan 10:16. Noten Efesios 2, versículos 12 al 14. Muchas veces repito las mismas citas, hermanos, porque hay hermanos que escuchan el tema y me dicen, hermano Rafael, usted va muy deprisa, vaya despacio. Así que
Quizás no podemos ir despacio porque es mucho material, así que lo que hacemos es repetir la misma cita para que ustedes puedan anotar y corroborar. Efesios 2, versículo 12 al 14. Noten cómo Pablo presenta este mismo rebaño. En aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿A quiénes se refiere aquí Pablo? A los gentiles, que Cristo le llamó las otras ovejas que no son de este redil. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, del redil, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, noten, ahora se cumple el verbo habrá. Cristo dijo, para ese momento, habrá, porque el evangelio no había sido transmitido a los gentiles. El evangelio fue transmitido a los gentiles hasta el año 34 de nuestra era. Pero ahora Pablo está escribiendo después del año 34 y dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, porque había una enemistad entre judíos y gentiles. Esto es muy profundo, hermanos. Los judíos se habían hecho tan orgullosos, llenos de ego, que se creían dueños del evangelio. Llegaron un momento de creerse ser únicos hijos de Abraham y ser por naturaleza herederos del reino y de la ciudadanía de Israel. Llegó un tiempo, hermanos, donde los judíos menospreciaron a los gentiles. Llegó un punto donde les pusieron nombres despectivos. Les llamaban cerdos, inmundos, perros, piedra, incircunciso. Había una enemistad entre judíos y gentiles, inclusive entre parientes, porque los samaritanos eran parientes de los judíos. Ustedes pueden ver lo que la samaritana le dice a Jesús, eso está en Juan capítulo 4. Pero la samaritana le dice a Cristo, ¿por qué tú siendo judíos me pides agua a un samaritano si los samaritanos y judíos no se llevan entre sí? Porque había una terrible enemistad, una guerra terrible entre judíos y gentiles. Pero ahora en Cristo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un solo redil, dijo Cristo, derribando la pared intermediaria de separación. Aquí el apóstol Pablo usa figurativamente esa pared intermediaria que los judíos habían creado en el santuario. Había una grande pared que dividía el atrio de los judíos y el atrio de los gentiles, o sea que los gentiles no podían pasar más allá para adorar a Dios. Y Pablo usa aquí figurativamente esa pared para hablar de esa enemistad que había entre judíos y gentiles. Pero con la muerte de Cristo, Dios derribó esa pared. Y ahora el redil de Cristo, el redil de Dios, el rebaño de Dios, está formado por judíos y gentiles. Las otras ovejas, aquí se cumple, escucharon la voz de Cristo y formaron un solo rebaño. Y quiero, hermanos, que seamos analíticos. Cuando los gentiles escucharon la voz de Cristo, según lo que Jesús dice, las ovejas no se quedaron allí donde estaban en ese redil. Quiero que lean bien el texto y leámoslo otra vez para que ustedes puedan notar lo que está pasando. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, o sea que no se van a quedar en ese redil. Debo de traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Noten, este detalle es bien importante que lo entendamos. Las ovejas que fueron llamadas, cuando escucharon el mensaje del pastor, salieron de ese redil para formar un solo rebaño, porque uno es también el pastor, un rebaño y un pastor. Este detalle es importante, hermanos, que lo entendamos. Las ovejas, cuando escucharon la voz del pastor, salieron de ese redil erróneo, de ese redil que no era el propio.
salieron cuando escucharon la voz del pastor y se unieron al nuevo rebaño, porque Cristo claramente dijo, un rebaño y un pastor. Si entendemos esto, hermanos, vamos a entender lo que viene a continuación, porque necesito, hermanos, que ustedes puedan concentrarse y poder hilar todos estos detalles que estamos analizando en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que el libro de Hechos de los Apóstoles nos presenta cómo se cumplió perfectamente y al pie de la letra lo que Jesús dijo en Juan 10:16. Vamos a ver de que el libro Hechos de los Apóstoles presenta cómo los discípulos empezaron a predicar el mensaje del pastor para que así, a través de este mensaje, iban a ser llamadas esas ovejas que incluía gentiles y judíos que más tarde iban a convertirse de su pecado de haber crucificado y rechazado al Mesías, o sea, al pastor. El libro de Hechos de los Apóstoles presenta la iglesia como nació a través de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos cómo la iglesia empezó a crecer y a tener dificultades por predicar el Evangelio. Y vamos a ver que cuando los discípulos empezaron a predicar el mensaje del pastor, o sea, el mensaje de Cristo, porque la comisión Cristo se las había dado a los discípulos en el aposento alto, vamos a ver de que las ovejas, o sea, los gentiles, cuando escucharon el mensaje, salieron de estos sistemas en los que estaban incluidos sistemas corruptos y apóstatas. O sea, no se quedaron allí, no cuestionaron el mensaje, sino que cuando escucharon el mensaje salieron y se unieron al pueblo de Dios. Y vamos a ver lo que pasó en el primer sermón que dio Pedro en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Noten, hermanos, cuando alguien escucha el mensaje de Dios, se convierte y sale de esos sistemas corruptos que Jesús le llamó otro redil. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, no tardaron en salir de estos sistemas y se bautizaron. Hermanos, si alguien escucha la palabra y no quiere bautizarse, significa que aún está en el redil equivocado. ¿Están conmigo, hermano? No sé si ustedes están comprendiendo lo que estoy diciendo, hermano, porque estamos hilando todos los textos bíblicos para que podamos nosotros aterrizar con Apocalipsis. Necesito, hermanos, que se concentren, por favor, concéntrense. Noten lo que está pasando en el Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. O sea que se añadieron al redil y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Noten que aceptaron la doctrina, no cuestionaron la doctrina, no fueron escépticos con la doctrina, no dijeron, Pedro, esta doctrina me gusta y esta otra no. Dice el texto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, o sea, un solo redil, dijo Cristo. Recuerden, porque estamos analizando Juan 10:16. Quiero que en su mente esté plasmado Juan 10:16, porque lo que estamos estudiando va basado en Juan 10:16. ¿Están conmigo, hermano? Y noten cómo dice. Dice, y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades. Esto significa un solo rebaño. Vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, noten, un solo rebaño, cada día en el templo,
Noten que no eran balas desperdigadas, no eran balas sin nido. No es que predicaba uno una cosa allá y otra cosa allá. Estaban todos unánimes en el templo, predicaban un solo mensaje, predicaban una sola doctrina y se habían bautizado, porque Jesús había dicho: saldrán de ese redil y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y dice lo siguiente: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Noten que no andaban como aves sin nido, perseveraban todos unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque Cristo había dicho: saldrán de ese redil y habrá un solo rebaño. Dice que se unían a la iglesia. O sea, esta gente que salió de estos sistemas corruptos no se quedó allí. Dice que salieron de estos sistemas y formaron un solo rebaño. Me llama la atención lo que dice aquí Lucas, porque el que está escribiendo acá el libro de Hechos es Lucas, el médico amado. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, noten, un solo rebaño, los que habían de ser salvos. Interesante, hermano. Esta es la evidencia de alguien de que verdaderamente ha creído en el Evangelio. Sale de estos sistemas y se bautizan y perseveran unánimes en la doctrina con los apóstoles y con la iglesia. Interesante, hermano. Y saben, hermanos, que en esta predicación del Evangelio también creyeron muchos sacerdotes que antes habían participado en la crucifixión de Cristo. En la predicación del Evangelio hubieron muchos líderes religiosos que salieron de estos sistemas corruptos que antes habían rechazado al Mesías. Porque en los tiempos de Cristo, hermanos, según la Biblia, habían sectas judías. Estaban los fariseos, los escribas, los herodianos, los celotes y habían los esenios. Habían muchas sectas religiosas que estaban divididas doctrinalmente, pero cuando mataron a Cristo se unieron para buscar la ayuda del poder civil de Roma. O sea, en estos sistemas, en estas sectas corruptas y apóstatas, en los tiempos de Cristo, también hubo mucha gente que salió de estos sistemas. En el día del Pentecostés, dice la Biblia que muchos líderes religiosos salieron de estos sistemas corruptos y también aceptaron el mensaje. O sea, que eran también ovejas que no eran del redil de Cristo. Y aquí vemos en Hechos 6:7 lo siguiente. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de sus discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes que habían salido de estos sistemas corruptos, que habían matado a Cristo buscando la ayuda del poder civil de Roma. Noten qué interesante. La profecía decía que estos príncipes, o sea, los líderes religiosos de estas sectas, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, eran tipo como unos guerrilleros que se habían formado para buscar la ayuda del poder civil de Roma y así dar la orden para matar a Cristo. Porque los judíos se sentían amenazados en ver de que Jesús se autoproclamaba rey de los judíos. O sea, esto para ellos les molestaba, porque los judíos no podían aceptar de que un carpintero pudiese ser el Mesías prometido por las profecías de los profetas de antaño. Entonces, esto les molestaba. Así que estos príncipes consultaron unidos, como dice el Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, estos príncipes se unieron para matar a Cristo. Pero en estos sistemas había gente fiel que no estaba de acuerdo con esta coalición impía. Salieron y se unieron con el pueblo de Dios. Aquí dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Interesante. Noten cómo dice Hechos 4:4. Hechos 4:4 dice:
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Noten lo mismo que dice Juan 10:16. Oirán mi voz y vendrán al rebaño y habrá un solo redil y un pastor. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones era como 5,000. Noten cómo se estaban uniendo, saliendo de estos sistemas. Salía de un sistema un pueblo de Dios, otro sistema salía otro pueblo de Dios, salían líderes y se unieron al rebaño, un solo redil. No se quedaron allá, aceptaron el mensaje y se bautizaron. O sea, la evidencia que yo quiero unirme al pueblo de Dios, la evidencia que yo he creído en el mensaje, ¿cuál es? Dice que creyeron y se bautizaron. Y esto es bien importante, hermano. Porque yo conozco gente que dice, hermano, a mí me encanta como usted predica, a mí me encanta la doctrina de la iglesia adventista, a mí me encanta el mensaje de la iglesia adventista, me encanta la doctrina de la iglesia adventista, pero no quieren bautizarse. Entonces, aún no han salido de Babilonia, aún no han salido de estos sistemas corruptos, por mucho que quieran excusarse, por mucho que quieran buscarle 5 patas al gato. La evidencia de que alguien ha creído en el mensaje de Cristo es que se une al pueblo de Dios y se bautiza. Eso dice el texto bíblico. Noten cómo iba creciendo la iglesia. Dice que se bautizaron como 3,000 personas y crecían. Dice que después era como 5,000. O sea que la iglesia iba creciendo. El rebaño de Cristo iba creciendo. Es interesante que al analizar el libro de Hechos de los Apóstoles, hermano, el libro de Hechos de los Apóstoles, su nombre le precede. Hechos de los Apóstoles. Porque es lo que pasó con la iglesia naciente, la iglesia primitiva, después de que Jesús ascendió al cielo y mandó la promesa del Consolador. Es interesante que noten lo que dice, que en Hechos capítulo 10 vemos cómo Cornelio, un centurión romano, se entregó a Cristo. Noten cómo los gentiles empezaron a unirse al rebaño. Aquí vemos que Cornelio, Hechos capítulo 10 nos habla cómo Cornelio había creído en el Evangelio. Vemos en Hechos capítulo 8 cómo un eunuco aceptó a Cristo por la fe, creyó en Cristo por la fe y le pidió a Felipe que se bautizara. Porque la evidencia de que alguien ha creído en el mensaje es que se bautiza y se une al pueblo de Dios. Vemos cómo Felipe bautizó al etíope. Hermanos, cuando una persona está convertida y ha creído en el Evangelio, no se necesita que se le ande rogando. Hermano, ¿cuándo se va a bautizar? Hermano, ¿por qué no se bautiza? Hay hermanos que tienen tiempo de estar de visita en la iglesia y nunca se bautizan. Esas personas no creen, esas personas simplemente son oidores, les encanta la melodía del mensaje, pero no quieren nada con Cristo. La evidencia genuina de que alguien quiere salvarse y verdaderamente ha creído en Cristo, vemos que en la persona hay convicción en la mente y conversión, cambio de mente. Porque aquí vemos de que el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Hay gente que se le anda rogando, mire hermano, ¿cuándo se va a bautizar usted? Fíjense que usted ya recibió los 20 estudios de la lección. Usted ya conoce el mensaje de la iglesia adventista. Usted ya es visita por muchos años en la iglesia. ¿Cuándo le va a entregar el corazón a Cristo? A través del bautismo. No, hermano, todavía no. Dios no me ha llamado. Así dice la gente. Dios aún no me ha llamado. Pero ¿quién dice que te tiene que llamar? Ese es un concepto protestante, antibíblico. Creen de que Dios lo va a llamar. ¿Cuál es la evidencia que Dios me ha llamado? La Biblia. Dios nos llama a través de su palabra. Pero la gente quiere escuchar una voz indeleble o una visión que se aparezca en la noche. Mira Pepe o mira Juan, fíjate que yo quiero que te bautices. La gente quiere ver un ángel del cielo que baje y le diga, mira, yo quiero que te bautices. Juan, no hermanos, Dios nos llama a través de su palabra. La evidencia de que alguien quiere pertenecer al redil es que acepta el mensaje, acepta la doctrina y se une al rebaño a través del bautismo. Y aquí vemos lo que pasó con el etíope. Inclusive
vemos de que en Hechos 16:14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, noten, una mujer gentil, creyó en el Evangelio cuando escuchó las palabras de Pablo. Y es interesante lo que dice Hechos 8:12. Noten cómo dice, hermano. Pero cuando creyeron a Felipe, estoy leyendo Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que hizo la gente? Se bautizaban hombres y mujeres. Interesante, hermano. La evidencia de que alguien quiere arreglar su vida con Cristo, para yo creerle a alguien de que verdaderamente ha aceptado el mensaje, se une al pueblo de Dios y se bautiza. Si alguien no se bautiza, no está en nada. Vámonos a Marcos 16, para que vean. Marcos 16, aquí vemos la misión. Esta es la misión y el cumplimiento lo vemos en Hechos. Marcos 16, versículo 15 al 16. Esta es la misión que Jesús le está dando a los discípulos, y lo que estamos estudiando en Hechos es el cumplimiento. Noten, recuerden, no se olviden, que estamos analizando exegéticamente el significado nativo de Juan 10:16. Noten cómo dice Marcos 16:15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Noten, de esta manera los gentiles iban a ser llamados. El evangelio a toda criatura. El evangelio iba a ser predicado primeramente en Jerusalén y después se iba a expandir por todo el mundo. Ya lo vamos a ver en Hechos. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No solamente a los judíos, a toda criatura. El que creyere, primero tengo que creer. Eso pasó en el Pentecostés. La gente creyó el mensaje y noten lo que pasó después. Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Si yo digo, hermano, fíjese que yo quiero pertenecer a la iglesia adventista, me gusta el mensaje de la iglesia adventista, me gusta el mensaje de la verdad presente, pero fíjese, hermano, que tengo un problema. Ajá, dígame cuál es. Fíjese que no quiero bautizarme. Negativo, es todo o nada. Aquí dice el texto: si tenemos la oportunidad de bautizarnos y no lo hacemos, seremos condenados. Y esto lo conocían perfectamente bien los apóstoles y la gente que escuchó el mensaje. Por eso es que la gente dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Eso dijo el carcelero de Filipo. Vemos otro gentil: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y toda tu casa. Y dice que se bautizaron él y todos los suyos que estaban en la casa. Eso está en Hechos 16:30. Noten, creyeron y bautizándose. Noten cómo dice el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 8. El evangelio tenía que ser primeramente predicado en Jerusalén, porque era donde estaban en primer lugar las ovejas descarriadas de Israel. O sea, los judíos que habían rechazado al Mesías. Pero el evangelio iba a ser transmitido también a las otras ovejas, que eran ¿qué? Los gentiles. Por eso es que noten lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten, o sea que la predicación del evangelio de los apóstoles iba a ser impulsada. ¿Por qué? No por emocionalismo, no por fanatismo, no por hacerse famosos. Era porque en los discípulos estaba el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que este texto que estamos estudiando de Juan 10:16 y toda esta historia que estamos estudiando tiene una doble aplicación, y vamos a ver de que se va a cumplir a escala mundial cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Eso lo dice Mateo 24:14. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando nos vamos a la Biblia, muchos creyeron en el evangelio. Se bautizaron, la iglesia crecía y se unieron al pueblo de Dios y hubo un rebaño. Se cumplió exactamente lo que Jesús había dicho en Juan 10:16. La iglesia primitiva predicó el mensaje con el poder del Espíritu Santo
para que la iglesia predicara el evangelio y que así la iglesia, a través del evangelio, llamara a todos esos gentiles, todas esas ovejas que estaban en esos rediles equivocados, incluyendo líderes religiosos apóstatas que antes habían pertenecido a estos sistemas, que habían participado en la muerte de Cristo y en el rechazo del evangelio a través de los apóstoles. Todo se cumplió al pie de la letra. Ahora vamos a ver la segunda parte de este estudio, que es lo que me interesa que entendamos a perfección. Esta parte que hemos estudiado solamente ha sido como la base para que podamos nosotros poner la base y el marco para que podamos entender lo que va a pasar en el tiempo del fin. Va a ser idéntico. Idéntico se va a cumplir Juan 10:16 otra vez. Leamos lo que dice Juan 16 para que podamos nosotros hacer la segunda aplicación tipológica y apocalíptica. Juan 10:16 dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay otras ovejas. A aquellas también debo de traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, ¿cómo sabemos de que este texto tiene una doble aplicación o una doble referencia? Saben, hermanos, que hay una historia en el Antiguo Testamento que nos ayudará a entender esto, y es la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. Yo me lleno de impacto y de admiración cómo la Biblia tiene una enorme profundidad teológica. Lo que pasa es que muchas veces no estudiamos, pero la Biblia es un libro, un tesoro escondido. Para entender de qué manera se va a volver a repetir Juan 10:16, vamos a analizar lo que pasó con Abraham y de dónde salió Abraham. Porque a Abraham se le dio una misión. La historia de Abraham es una tipología de cómo Dios va a llamar en el tiempo del fin, que ya estamos, muchas ovejas que van a salir de Babilonia, así como Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Note cómo dice Génesis 12, versículo 1 al 2. Génesis 12, versículo 1 al 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela. En otras palabras, sal de allí. Sal de donde viven. Noten, había un mandamiento y hay una promesa. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Vamos a ver por qué Dios le llama a Abraham que salga de allí, de la casa de tu padre. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Y dice: a la tierra que te mostraré. O sea, sal de la tierra de tu padre, sal de la tierra de tu parentela, porque yo te voy a llevar a otra tierra. Y dice: a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Noten que ahí está la promesa, pero hay un mandamiento. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero había una condición: sal de allí, sal de donde estás, sal de la casa de tu padre. ¿Por qué Dios le dice a Abraham este mandamiento, esta orden? No era una orden, podemos decir así, si Abraham no era una opción, o no habían varias opciones, solamente era una: sal de allí, sal y vete a la tierra que te mostraré. Ahora, vamos a ver por qué razón era importante que Abraham saliera de allí. Noten cómo dice Génesis, capítulo 11, versículos 27 al 28. Estas son las generaciones de Taré. Taré era el padre de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot y murió a Harán antes que su padre Taré en tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos. Noten qué interesante, hermanos. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Si ustedes toman un mapa, la mayoría de Biblias tienen mapas al final en la pasta, ya para llegar a la pasta hay unos mapas. Ur de los Caldeos
era el nombre que se le llamaba a Babilonia, Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, mesohipótamo, significa entre los ríos, porque la Babilonia antigua estaba situada en medio de los ríos, el Éufrates y el Tigris. O sea que Abraham vivía en Babilonia, que era Ur de los Caldeos. Los caldeos era otro nombre dado a Babilonia, a los habitantes de Babilonia. Si ustedes tienen duda, lean eso en Daniel 3. Dice que Nabucodonosor mandó a llamar a los caldeos, porque era un nombre que se le llamaba los babilonios, los caldeos. O sea que Abraham fue llamado de Babilonia, que saliera de Babilonia. Abraham no tenía que quedarse allí. La orden era que saliera, porque Abraham bien hubiera dicho: Señor, yo quiero serte fiel acá. Yo quiero serte fiel aquí en Babilonia. Yo quiero serte fiel aquí en Ur de los Caldeos. Negativo. La orden era clara: sal de Ur de los Caldeos. Sal a la tierra que yo te mostraré. Sal. Ahora la pregunta es: ¿por qué razón? Según Josué 24, 2 al 3, Ur de los Caldeos era una ciudad corrompida y apóstata, llena de idolatría y corrupción. Por eso era necesario que Abraham saliera de allí. Sal inmediatamente. Noten cómo dice Josué 24, versículo 2 al 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es el río Tigris. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Noten que el padre de Abraham se había también corrompido, servía a dioses extraños. Y Dios llama a Abraham, porque si Abraham permanecía allí, también se iba a corromper con la idolatría. ¿Están captando el mensaje, hermanos? Noten cómo dice el texto. Dice, servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Interesante, hermano, muy interesante. O sea que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, porque ahí estaba lleno de idolatría, ese lugar, porque aún su padre se estaba corrompiendo, o se corrompió y servía a dioses extraños. Noten cómo dice Esteban en su sermón, Hechos capítulo 7, versículo 2 al 3. Cuando Esteban empezó a predicarles el gran sermón, directo, diáfano y tajante a los fariseos, Esteban empezó a relatar su sermón desde cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y noten cómo dice Esteban, Hechos 7, 2 al 4. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, porque ahí estaban todos los fariseos que le iban a apedrear a Esteban, todos los líderes religiosos. Y Abraham, lleno del Espíritu Santo, les predicó a todos. Noten cómo dijo. Y les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, noten caldeos, Babilonia en otras palabras, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Pero noten cómo dice, Abraham moraba en Mesopotamia. Busquen un diccionario. La palabra Mesopotamia es una palabra compuesta. Mesohipótamo es como decir entre dos ríos. Y era la ciudad de Babilonia que vivía entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Busquen un mapa. Tigris y Éufrates se llamaban los dos ríos en que estaba situada Babilonia, los caldeos. Ahora, ¿saben que esta historia de Abraham es una historia tipológica? Cómo Dios en el tiempo del fin llamará a sus hijos que también están en Babilonia. Y estos que escuchen el mensaje de los tres ángeles saldrán de estos sistemas, se bautizarán y se unirán al pueblo de Dios,
no es que se van a quedar allá. Quiero que entiendan este punto, hermano. Las ovejas que escuchan el mensaje del pastor no cuestionan el mensaje, no lo critican, no aceptan lo que ellos quieren, sino que escuchan el mensaje y salen de esos sistemas y se bautizan y forman un solo redil. ¿Están conmigo, hermano? Esto lo estamos estudiando desde el principio de ese estudio. La salida de Abraham de Ur de los Caldeos representa cómo Dios sacará a sus hijos que están en Babilonia a través de la predicación del mensaje de los tres ángeles, lo que Apocalipsis 18 se le llama el fuerte pregón, impulsado con la lluvia tardía. La lluvia tardía es otro nombre dado al poder del Espíritu Santo que usará la iglesia para predicar los mensajes de los tres ángeles, y este mensaje llamará a sus hijos que salgan de Babilonia. Y estos que salgan de Babilonia, en la parábola de Mateo 20 se le llama los obreros de la hora undécima, los últimos que saldrán de Babilonia. Esas son las ovejas que están en otro redil. Escucharán el mensaje y se unirán al pueblo de Dios. No es que se van a quedar allá, no se equivoque. Ni una oveja escucha el mensaje y sigue perteneciendo allá. Las ovejas que están allá en Babilonia es porque aún no han escuchado el mensaje, pero a pesar de que no lo han escuchado, son fieles con la poca luz que tienen, porque el mensaje es claro. Dios sacará a estas ovejas que están en esos rediles, pero usará un mensaje. El mensaje del pastor, según Apocalipsis 14, 6 al 12, son los mensajes de los tres ángeles. Dios, a través de la predicación de los mensajes de los tres ángeles, llama a sus hijos a que salgan de Babilonia. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 18, 1 al 4. Lean conmigo. Apocalipsis 18, 1 al 4. ¿Lo tienen conmigo, hermano? Ok. Noten cómo dice. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Aquí el ángel es símbolo de la iglesia, predicando el fuerte pregón, impulsado por la lluvia tardía, así como los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo para predicar el sermón. O sea, en Apocalipsis 18 estamos viendo un segundo Pentecostés. La diferencia es que en Jerusalén fue a nivel local de Jerusalén, mientras que en Apocalipsis 18 estamos viendo un segundo Pentecostés, pero en escala, a nivel mundial. ¿Están conmigo? Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea que esta predicación va a ser a nivel mundial, porque Dios llamará a sus hijos que están en Babilonia, y Babilonia también es un sistema mundial. ¿Cómo lo corroboramos? Apocalipsis 17, versículo 15. Apocalipsis 17, versículo 15. Noten cómo dice. Me dijo también, hablando de las aguas de Babilonia, las aguas de Babilonia o el Éufrates de Babilonia representa el que hoy. Porque recuerden de que Babilonia estaba situada entre dos ríos, y el río más potente de Babilonia, que servía como sistema de riego y de protección contra los enemigos, era el Éufrates. La Babilonia del Apocalipsis tiene también un río. Las aguas de Babilonia son simbólicas. ¿Qué representan? Apocalipsis 17, versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. ¿Cuál ramera? Es la Babilonia. Apocalipsis 17, 5 dice que su nombre es Babilonia. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. O sea que el mensaje de Apocalipsis 18 va a toda la tierra, porque babilonios y Babilonia está en toda la tierra corrompiendo y embriagando a las naciones con su vino de su fornicación, que representa falsa doctrina. Babilonia tiene embriagadas a las naciones con su falsa doctrina, están borrachos. Y solo el mensaje de los tres ángeles es que desintoxica a los babilonios de su falsa doctrina. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje que va a ser impulsado con el poder del Espíritu Santo para llamar a sus hijos que salgan de Babilonia. Y esta gente que salga de Babilonia son los obreros de la hora undécima, que saldrán de estos sistemas, se bautizarán y se unirán al pueblo de Dios.
van a haber miles que se van a convertir de un solo sermón, así como fue en el Pentecostés. La historia se volverá a repetir. Sigamos leyendo que el mensaje del fuerte pregón de Apocalipsis 18 tiene varios elementos que dice el texto. Noten cómo dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente. O sea, esto fue como en el Pentecostés, va a ser como en el Pentecostés, con fuerza, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Noten que estos sistemas son corruptibles, son corruptos. Babilonia, símbolo de idolatría y de pecado. Y noten cómo dice que este sistema va a caer. El mensaje del fuerte pregón hace que Babilonia caiga por completo. Espiritualmente este sistema ha caído, pero falta el clima de la caída de Babilonia, y va a ser que cuando la ley de Dios se invalide por completo, la caída de Babilonia va a ser por completo cuando este sistema invalide la ley de Dios, exaltando el día domingo como un día de reposo por obligación y por decreto legislativo. Va a ser entonces que los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo. Pero noten qué interesante, que este mensaje desenmascara a Babilonia. Lo hace con gran voz, sin miedo. Yo no sé por qué muchos predicadores tienen miedo de hablar de esto. Si este es el mensaje que debemos de estar predicando, este es el mensaje que la iglesia debe de predicar. Porque noten cómo dice: Babilonia ha caído porque se ha hecho albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ave aquí representa a los demonios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su deleite. Y ahora noten el versículo 4. Quiero que analicen lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Lo mismo que se le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos. Salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. O sea que Dios tiene pueblo en Babilonia. La mayoría de hijos de Dios está en Babilonia. ¿Cómo Dios los va a sacar? A través del mensaje de los 3 ángeles, que es el fuerte pregón impulsado con la lluvia tardía. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Salgan de Babilonia. Y saben que este pueblo de Dios que está en Babilonia, cuando escuchen estas verdades, saldrán inmediatamente y se unirán al pueblo de Dios y se bautizarán. El conflicto de los siglos, el libro Conflicto de los siglos dice que en un día van a haber miles de conversiones y se unirán al pueblo de Dios. Estos que salgan de Babilonia son los obreros de la hora undécima, que vendrán a ocupar el lugar o las vacantes que dejaron muchos apóstatas, que van a retroceder cuando venga el decreto de muerte y la ley dominical. Eso ya lo expliqué en otro tema. Va a haber un trueque. Los apóstatas se van para Babilonia y los que salen de Babilonia vienen a ocupar la vacante de los apóstatas. Interesante. Dios llama a sus hijos que salgan de Babilonia y estos saldrán inmediatamente. No es que se van a quedar allá. No es que van a decir: Señor, quiero que cambiemos un poquito la manera del mensaje. Yo me voy a quedar aquí, les voy a predicar acá donde estoy yo en la iglesia, en Babilonia, les voy a predicar negativo. Porque el mensaje de Dios a Abraham era: sal de Babilonia, sal de Ur de los Caldeos, y después les predica a los babilonios. Porque ese es el modus operandi de Dios: salir de Babilonia y después les predican. Porque no podemos estar en Babilonia y predicar el mensaje. Tenemos que salir primero y predicar. ¿Están siguiendo la ilación del tema, hermano? Yo sé que no los voy a escuchar, pero yo quisiera que usted, ahí donde está escuchando este mensaje, me dijera: hermano Rafael, yo estoy entendiendo lo que está diciendo, o estoy entendiendo lo que dice la Biblia. Yo quisiera que ahí en los comentarios puedan ustedes escribirme y decir: hermano Rafael, estoy entendiendo lo que está diciendo. Porque me interesa, hermano. Me interesa que usted entienda lo que estamos estudiando, hermano. No interesa, hermano, aquí que usted me escuche a mí. Necesito que usted entienda lo que estamos predicando en este momento. Porque Dios tiene una forma de operar. Predicar un mensaje a los babilonios, ellos salen, y estos que salen de Babilonia son los que también van a dar el fuerte pregón y van a denunciar la caída de Babilonia. Si alguien
quiere permanecer en Babilonia, significa que aún no le ha amanecido. La evidencia de que yo quiero salir de Babilonia es que salgo de estos sistemas y me uno al pueblo de Dios y me bautizo para poder predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahora, vamos a leer una serie de citas del Espíritu de Profecía donde nos explica esto, que esta gente que está en Babilonia, por el momento, son fieles porque aún no les ha llegado toda la luz. Pero cuando se les predique el mensaje por completo, saldrán inmediatamente y van a componer el pueblo de Dios. O sea que aquí no son personas de que ya conocieron el mensaje y permanecen allá. O sea, aquí no cuadra eso, sino que son personas que aún no conocen el mensaje, pero cuando lo conozcan por completo, saldrán de estos sistemas y compondrán el pueblo de Dios y habrá un solo rebaño. Vamos a leer varias citas del Espíritu de Profecía para que ustedes puedan entender lo que estamos estudiando. Eventos de los últimos días, página 169, párrafo 2 dice: el Señor tiene su representante en todas las iglesias. No se les ha presentado a estas personas las verdades especiales. Es cierto, no les ha llegado el mensaje. Hay mucha gente que está ignorante en estos sistemas. Pero a pesar de eso, son fieles a Dios, son sinceros. Y Dios no puede juzgar a alguien sin la luz que no le ha llegado. Pero si a alguien le llega la luz y la rechaza, aquí no cuadra eso. Porque aquí estamos hablando de gente que está en Babilonia y que aún no conoce el mensaje, pero que cuando lo conozca saldrá de estos sistemas y se unirá al pueblo de Dios a través del bautismo. No se les ha presentado a estas personas las verdades especiales, que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Esta palabra rechazar la luz se refiere a que es posible que a estas personas alguien les predicó el mensaje, pero se los predicó mal. Y la gente rechazó el mensaje porque el mensajero que les llegó a predicar se los predicó mal. Hay hermanos que no tienen el don de enseñar ni el don de predicar. Y en lugar de que la gente conozca la verdad, la gente se ofende y cierra el corazón. Como una vez de que un hermano llegó a una casa de un católico y empezó a criticar todas las estatuas que estaban en la pared, diciendo que eso era la bestia, el Papa, que esa era idolatría, los cuadros de la Virgen María. La señora nunca jamás volvió a abrirle la puerta porque se cerró su corazón. O sea, no hubo prudencia ni cautela. Y aquí se refiere esto. Por lo tanto, al rechazar la luz, o sea, hubo alguien que no les predicó el mensaje como debía de predicarse. La persona que les presentó el mensaje no tenía el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice, no han acortado su relación con Dios, porque Dios aún los considera como sus hijos. Noten cómo dice esta otra cita. Eventos de los últimos días, página 169, párrafo 3 dice: entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor cuando los llame a que salgan de Babilonia con el fuerte pregón. Noten esta otra cita, Eventos de los últimos días, página 169, párrafo 4. O sea, es la misma página de Eventos de los últimos días, pero estoy leyendo los párrafos, está por párrafos los textos o las citan. Noten, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta a su pueblo que salga de Babilonia. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Y dice una pregunta: ¿en qué comunidad religiosa se encuentran actualmente la mayoría de discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Terrible, hermanos. Yo no quisiera decir esto, hermanos, pero es una realidad. La mayoría de los que se van a salvar están en Babilonia. Significa que la minoría de los que nos vamos a salvar está dentro de la iglesia organizada. Yo no quisiera decir eso, pero eso dice el texto. La mayoría. El inverso, ¿cuál es? La minoría. La minoría está dentro y la mayoría de los que se van a salvar están fuera.
La mayoría de los discípulos de Cristo, sin duda, están en las iglesias protestantes, que aún no conocen la verdad por completo, y Dios los va a sacar, así como llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Eventos de los últimos días, página 170, párrafo 1, dice: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría, esta palabra mayoría me da escalofríos, hermano. Noten, hermanos, me da escalofrío, porque si ella dice que la mayoría están en Babilonia, hermanos, haga el inverso. ¿Dónde está la minoría de los que se van a salvar? Aquí en la iglesia, hermano. Terrible. La historia se repite. La mayoría de verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Terrible, hermanos. Noten esta otra cita. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1, dice: Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas, que están más listos a obedecer luz y a hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero que no andan en la luz. El Señor hará que el mensaje de la luz sea proclamado. O sea, que esta gente no conoce aún el mensaje, no se les ha predicado. Por eso es que aún están allí en Babilonia y son fieles con lo poco que saben. Y noten cómo dice: el Señor hará que el mensaje de la luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados del verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa del cual han gozado por mucho tiempo. Dios llama a sus hijos que salgan de Babilonia. Pero es interesante, hermanos, que esta gente que está en Babilonia, aunque no conocen toda la luz, son fieles a Dios. Pero tarde o temprano van a conocer el mensaje y no van a tardar en salir de estos sistemas. Así como Abraham obedeció inmediatamente: sal de Babilonia, sal de Ur de los Caldeos, porque yo te llevaré a la tierra prometida. Este remanente que está en Babilonia sale de Babilonia y compone el pueblo de Dios. Y saben, hermanos, que este remanente que salga de Babilonia se une al pueblo de Dios, que en ese momento van a ser los 144,000, porque los que van a predicar el fuerte pregón de Apocalipsis 18 son los 144,000, por ende son los que van a estar vivos. Pablo no puede predicar el fuerte pregón porque ya se murió. Elena de White no puede predicar el fuerte pregón porque ya se murió. Nadie de los que han muerto van a poder predicar el fuerte pregón. Los únicos que predican el fuerte pregón son los 144,000. Y esta gente que salga de Babilonia, no es que se va a quedar en Babilonia, sino que salen, se unen con el pueblo y también empiezan a predicar el fuerte pregón y a denunciar a Babilonia, de donde habían salido. Noten qué interesante y profundo es esto. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo. Noten de dónde van a ir. Saldrán, no es que se van a quedar allá. No es que se van a quedar en las iglesias pentecostales. No es que se van a quedar en la iglesia de los testigos de Jehová. No es que se van a quedar en la iglesia de los mormones, sino que van a salir para después predicarle a ellos. ¿Están entendiendo, hermano, lo que está diciendo Dios aquí? Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en la fila proclamando la verdad. Por esta razón, los obreros de labor undécima recibirán un denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. ¿Pero por qué? Porque ya salieron de Babilonia y se unieron con el pueblo de Dios. O sea que también desenmascaran a Babilonia. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de calamidad, ellos, o sea, los obreros de la labor undécima que salgan de Babilonia, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley, se unirán a la fe de Jesús. Hermano, se unirán. Hermano, yo no puedo explicar mejor esto, hermano. Si usted no entiende este tema, hermanos, ya no puedo, yo no sé lo que puedo hacer ya, no sé. Se unirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa
que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por el cual sacrificaron sus vidas, saldrán de Babilonia y se unirán con el pueblo de Dios. Saben de que los obreros de la hora undécima también están incluidos muchos judíos que van a salir de estos sistemas y se van a unir con el pueblo de Dios y también van a aceptar el mensaje de los tres ángeles. Terrible, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando los discípulos predicaron también hubieron muchos sacerdotes que creyeron en la fe? ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos capítulo 6, versículo 7. Noten cómo dice. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esto es una tipología y una referencia a cómo muchos judíos que por el momento rechazan al Mesías van a creer en el mensaje de los tres ángeles. Muchos judíos también van a creer en el Evangelio. Después de que se cumpla la predicación a los gentiles, Pablo dice que Israel será salvo, pero en el contexto de los judíos o el remanente que acepte el mensaje. Romanos 11, versículo 25-26 dice eso. El ladrón en la cruz representa a los judíos que a última instancia van a creer en el Evangelio, se van a unir al pueblo de Dios y se salvarán. Saben de que el ladrón en la cruz a última hora aceptó el mensaje ya para morirse, porque su condición era precaria. No podía bautizarse porque estaba clavado en la cruz. El bautismo es para personas que tienen la oportunidad y lo rechazan. El ladrón en la cruz representa a los judíos que a última instancia se entregarán a Cristo por la fe, y también ellos serán las ovejas que serán llamadas para que se unan al redil. Noten qué interesante que Elena de White usa o aplica la palabra undécima a lo que pasó con el ladrón en la cruz. Recuerden que los obreros de la hora undécima representan a los que van a salir de Babilonia, pero ahora ella se lo aplica al ladrón en la cruz porque se arrepintió a última hora. Esto está en el libro Deseado de toda la gente, página 698, párrafo 3, dice: mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaban milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Le llamaban Señor. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó a la undécima hora. Noten cómo dice ella, el ladrón en la cruz se salvó a la undécima hora, porque el ladrón en la cruz representa que al final, antes de que se cierre la puerta de la gracia, van a haber muchos judíos que van a creer en el Evangelio y se van a unir al pueblo de Dios junto con los hijos de Dios que salgan de Babilonia, del catolicismo y el protestantismo. Harán un solo pueblo para esperar la venida de Cristo y verla de principio a fin. Noten cómo dice Hechos de los Apóstoles, el libro de Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 306, párrafo 1. El libro Hechos de los Apóstoles es un comentario de los evangelios sinópticos y del libro de Lucas de Hechos de los Apóstoles. Y noten cómo dice en la página 306, párrafo 1, dice: en la proclamación final del Evangelio. ¿Cuál Evangelio, hermano? Los mensajes de los tres ángeles es lo que prepara el mundo para la pronta venida de Cristo. Lo que prepara el mundo y predique el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo es la iglesia con los mensajes de los tres ángeles. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas, hasta entonces Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se halla en todas las partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación.
la resurrección del alma, cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento, reciban cuán claramente y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se cumplirán las palabras: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y se cita Juan 1:12. Y aquí se cumple por completo. Y en su clímax, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información y esta clase les haya servido para que podamos nosotros prepararnos y cuidar nuestra corona y ser fieles a Dios para formar parte, si Dios lo permite, de ese remanente que va a predicar el fuerte pregón y la lluvia tardía, para llamar a muchos hijos de Dios que estarán en Babilonia. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios porque nos permitió estudiar su palabra. Así que vamos a ver de rodillas para agradecer a nuestro Dios. Digamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por esta clase, por este estudio. Nos hemos dado cuenta, Señor, de qué manera tú trabajas para llamar a esas ovejas que están en otro redil. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque tú siempre nos buscas. Siempre buscas a esas ovejas que éramos nosotros que estamos descarriados. Gracias, Padre, por este amor y tu misericordia. Gracias por este estudio. Gracias por este mensaje que en lo personal me ha servido mucho espiritualmente. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que nos podamos preparar todos unánimes para tu pronto regreso. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Espero que hayan aprendido mucho y todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga.